Bienvenidos a un episodio más de Charla en Narval. Mi nombre es Emilio Zavala y el día de hoy contamos con un invitado desde los medios de comunicación. Pedro Piña, bienvenido a Charla en Narval. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿cómo estás, Emilio? Qué gusto poderte saludar y bueno, saludar a todos los que amablemente siguen esta cobertura. Sí, así es. Gracias por esas palabras de bienvenida. Pero para empezar a darle sazón a esta charla, a darle sazón a esta comunicación que vamos a tener hoy, generalmente iniciamos con esta pregunta y es ¿cómo se definiría Pedro Piña a él mismo? Bueno, ¿cómo me definiría? Pues yo creo que un tipo apasionado de cumplir un sueño, de haber trabajado en los medios de comunicación desde 1988 hasta la fecha, poder ejercer también el el papel de maestro universitario en nuestra querida UANL. Y bueno, pues creo que un tipo feliz, ¿no? Un tipo feliz, un tipo pleno, un tipo que bueno, pues gracias a Dios la vida le ha sonreído, ¿no? Sí, y justamente mencionaste la palabra apasionado. Y pues uno siempre cuando descubre esa pasión, siempre tiene que haber una pregunta de cómo fue que surgió esta pasión, cómo fue que surgió esta pasión por querer ser comunicólogo, por querer ser periodista. Bueno, pues mira, yo desde que tengo uso de razón, estuve muy involucrado al gusto de los medios, ¿sí? De manera inconsciente tal vez, por obvias razones, porque era muy temprana mi edad, cuando yo ya empezaba a encontrar algunos sonidos en la radio, musicalmente hablando, el tema también de la voz, de lo que representaba la locución, el tema también de, pues, de cierta manera, crónicas deportivas en la televisión. Yo viví en la Ciudad de México en esa edad temprana, cuando empiezas a tener un poquito uso de razón. Y bueno, me tocó el poder asistir a un estadio Azteca, que en aquel entonces pues era el flamante estadio Azteca recién inaugurado, apenas unos años atrás, ver al Cruz Azul, ver a Miguel Marín, ver los colores, ver los sonidos, y entender que, bueno, pues de cierta manera, algo que me gustaba, pues tendría que yo acercarme a algo para que me mantuviera cautivo, ¿no? Y eso, pues de cierta manera, provocaba que, pues, viera mucho contenido en aquel entonces, te repito, en los 70, de transmisiones, obvio, de Televisa, obvio de la extinta Imevisión, que hoy es Canal 13 o Canal, vaya, Azteca, ¿sí? Y provocaba, bueno, pues escuchar a aquellos locutores, ¿no? Aquellos narradores, aquel Mago Septién, aquel José Ramón Fernández, que era joven cuando yo tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez. El poder conocer a deportistas desde la década de los 70 en base también a lo mejor a archivos, enciclopedias, llámese ahora, ¿sí? Que mi padre amablemente compraba para que nosotros pudiéramos conocer un poquito más, no solamente del entorno, vaya, de escuela, sino las famosas enciclopedias de Time Life, me acuerdo muy bien. Y ahí, bueno, pues veía muchas fotografías de grandes personajes como Baby Ruth, Mohamed Ali, Joe DiMaggio. Entonces, el deporte siempre estuvo presente, aparte lo practicaba, ¿no? Lo practicaba desde muy temprana edad, clásico que practiqué karate, taekwondo, practicaba natación, practicaba fútbol, por supuesto. Y yo creo que ahí fue donde me empezó a dar sentido el gusto por los medios. Dice mi madre que cuando yo era pequeño, yo agarraba un cepillo, ¿sí? Y entrevistaba gente, ¿no? Luego lo reafirmó, ahora que se volvió toda una novedad, digo, cuando surge a escena el Facebook y que empiezas a conectarte con gente que conociste años atrás, me decían que yo narraba partidos. La verdad es que vaya, te repito, yo creo que sí, de cierta manera se generó esa liga con los medios de comunicación al grado que pues a los 16 años ya estaba yo trabajando para radio, ¿no? Sí, y pues tú mencionaste mucho la palabra deportes, entonces el deporte a ti te abraza a día de hoy casi 24/7, forma parte de tu vida, es una definición de lo que podría ser
Pedro Piña, pero también existe justamente, como mencionaste, radio y televisión, y hay Ujú. un fenómeno que justamente es la voz y el eco que puede provocar. Sí, digo, yo antes era de los que, hoy como le dicen, el zapping, ¿no? De estarle cambiando a las estaciones de radio. Y luego me iba a la amplitud modulada, que era un poquito más de la radio hablada en aquel entonces, y te encontrabas estaciones donde de repente en cierto horario había poemas, ¿no? Y decías tú, wow, wow, o sea, o escuchabas, por supuesto, programas de televisión y te marcaban algunas frases. Yo recuerdo mucho un locutor en la década de los 70, Agustín Barrios Gómez, ¿no? Y él creo que me dio una de las primeras frases que a mí se me quedaron mucho, que también ha sido parte de la filosofía de vida, ¿no? ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? Decía él. Y cerraba, es cuestión de enfoques, ¿no? O sea, realmente, pues digo, desde muy temprana edad empecé a entender un poco esas frases. Claro, después los coaches que tuviste en esa etapa de niñez y de preadolescencia y adolescencia, pues también te marcaban mucho y te provocaban precisamente apasionarte más por las cosas que hacías. Pero creo que el deporte, pues sí, de hecho ha estado en mi vida, la comunicación y el deporte. Yo tengo también como segunda carrera la licenciatura en ciencias del ejercicio, tengo un posgrado en gestión deportiva, y además, bueno, pues como maestro, pues das clases en un entorno netamente deportivo como es la Facultad de Organización Deportiva y das clases en un entorno también en el marco de la comunicación, como es en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en posgrado, ¿no? Entonces, ese tema, pues sí, nos ha abrazado un poco, a lo mejor me sigue apasionando, pero ya de otra manera, sí, ver a mis hijas practicando deportes, a lo mejor sentarte a ver un buen partido de básquetbol, sentarte a ver un buen partido de béisbol, de fútbol americano. Ya no me emociono tanto con el fútbol como en antaño, o sea, ya es una situación un poquito más fría para mí, ¿no? Pero no deja de ser trabajo, ¿no? Sí, y como todo en la vida, siempre sigue avanzando y va tomando otros enfoques o inclusive otros roles, pero también Sí, en televisión y en radio siempre está en los roles principales que pueden ser conductor y sí, locutor. sí. Sí, sí, sí. Digo, yo empecé trabajando, te digo, en radio, yo era operador de cabina, o sea, de una estación de radio, ¿no? Era el clásico que ponía los discos en aquel entonces, los cartuchos, la cinta, no usaba mi voz todavía, pero ya pues tenía esa inquietud, ¿no? Digo, por algo había entrado a la radio porque yo quería hacer, ¿no? Aparte, a mí en esa etapa donde estoy concluyendo primaria, que fue por ahí del 84, y arranco la secundaria, y empiezas a tener un poquito más de libertad porque ya estás en secundaria, ¿no? Ya estás grande, caray. Entonces, la clásica que te ibas a hacer la tarea a casa de los cuates, primer año de secundaria me tocó en la tarde, entonces por la mañana te ibas a la casa con los cuates a ver pendientes de tarea. Y recuerdo que escuchaba mucho una estación de radio que se llamaba Estéreo Rock en aquel entonces. Y locutores como pues, Adrián Peña, Lacho Pedraza, locutores que luego a la postre, después del paso del tiempo, pues, se convierten en grandes amigos, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención el tema de la locución. Obvio, cuando empiezo a trabajar en Radio Alegría, te repito, era operador, luego se da la parte de la locución y luego se da la parte de que empiezas a dirigir estaciones de radio y luego por ahí se te da la oportunidad también de tener a tu cargo pues un estudio de grabación que era pues prácticamente para producir lo que uno escucha en la radio, ¿no? Que es a lo mejor las famosas identificaciones de las estaciones o algún programa especial. Yo recuerdo mucho un programa que hicimos con Polo Álvarez, en paz descanse, también uno de los grandes maestros míos de la radio, que hicimos un programa cuando salieron las antologías de los Beatles, estamos hablando por ahí de los 90 mediados. Me acuerdo que incluso hasta fui Mark David Chapman, ¿no? El que asesina a John Lennon en esa grabación. Me acuerdo que Polo estábamos grabando, yo estaba así en la edición, y me dice, oye, falta la voz del asesino. Y luego, bueno, pues, ¿qué quieres que diga? No, pues, nada más di Mr. Lennon.
y le metí el efecto de los balazos, ¿no? Pero el deporte como trabajo también empezó a surgir muy temprano, porque yo había jugado fútbol americano, hasta preparatoria. Ya mi sueño era haber jugado en Auténticos Tigres, pero pues me gustó más la lana, es decir, empezar a trabajar, ¿sí? Y recuerdo muy bien que el haber tenido la oportunidad de jugar fútbol americano me sirvió para que en aquel principios de los 90, 91, Jaime Matamoros y Lacho Pedraza me invitaron a una narración de un juego de Auténticos Tigres contra Borregos Salvajes en el estadio universitario. Entonces yo decía dos, tres cosas, ¿no? Algo técnico de lo que yo recordaba en aquella época, ¿no? Pero luego vino el 94, el Mundial, y luego vino el generar una estación de radio que le pudiera, pues no digo hacer competencia porque siempre fue muy inestable la estación, pero queríamos hacer algo como la RG, ¿no? O sea, tener una estación de radio deportiva, y ahí me toca conocer a Toño Nelly, Mario Castillejos, porque el proyecto deportivo que se hace ahí, Alfredo González, que también estuvo aquí en Televisa, Lacho Gutiérrez, tuvieron varios, ¿no? Personajes que bueno, pues estuvieron en los medios de comunicación, provocó que Toño me invitara a venir a hacer un casting a Televisa, ¿no? Entonces, vengo y hago el casting en Televisa y por ponerte un ejemplo, lo hago un martes y ya el sábado estaba trabajando, ¿no? Entonces, y eso pues hace más de 20 años, entonces, digo, a final de cuentas son las situaciones de vida, ¿no? No hay, ¿cómo te puedo decir? No hay un momento en que salga la oportunidad y te diga, hey, aquí estoy. Tú tienes que identificarla, ¿no? Tienes que identificarla y tomar riesgos, ¿no? Sí, y claramente estas situaciones de vida son muy puntuales porque pueden llegar en momentos que uno no espera o si uno las Ajá. busca de la nada se le presentan. Y pues justamente tocas tema de fútbol americano como en el programa en el que estás, que es zona de anotación, y ahí está ese elemento que es justamente que es el estudio, el lugar donde se realiza esa grabación para que la gente lo pueda ver desde sus casas. ¿Cómo se puede percibir el aura de un estudio de televisión? Bueno, por ejemplo, ese programa surge por obvias razones el tema del fútbol americano en particular. Este, a partir de que termina esta temporada del 2023, hace algunos meses, lo que coincidimos aquí es de que se mantuviera el programa, que se transmitiera ahora a las 10 de la mañana y no a las 11, y que tocáramos otros deportes. Digo, final de cuentas vienes platicando más de fútbol que de otros deportes, porque pues ya sabes, aquí se desayuna, se come y se cena fútbol, pero en teoría se pretende que se mantenga la segunda hora, es decir, a partir de que arranque la temporada de fútbol americano, por ahí de septiembre, y ya tengamos los 120 minutos de contenidos deportivos, ¿no? En temporada de fútbol americano se graba o se grababa, ahora pues puede ser en vivo sin problema, se grababa porque de cierta manera como una previa de los partidos que como todos saben, bueno, pues en el fútbol americano arrancan a las 12 mediodía, ¿no? Claro, tienes el antecedente del partido del jueves, con el que abre la semana de actividad, ¿sí? Y bueno, tienes esa oportunidad de desarrollar contenidos. Vaya, cuando algo te gusta, y si es el tema del fútbol americano, y conociendo también que el deporte estadounidense, a diferencia de nuestro deporte, genera mucha estadística, ¿sí? Son muy apasionados en generar historias, estadísticas. Entonces, la NFL, digo, te brinda muchísima información. Entonces, pues tú ya jerarquizas, dices, oye, ¿sabes qué? A lo mejor este número donde ven en estas estadísticas no valen tanto la pena porque a lo mejor no son tan impactantes si me pongo a hacer a lo mejor algo de corebacks, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tienes la oportunidad de armar varias cosas para el programa. Sí, y pues se puede decir que es como un rompecabezas, uno lo va armando poco a poquito hasta que le queda la pieza completa, pero pues también entre todos esos elementos, pues obviamente uno tiene la cámara, la tiene relativamente enfrente y le está hablando desde la cámara. Y en la charla con Carlos Ledesma se habló mucho sobre vivir la cámara. Sí,
Pues mira, la cámara no deja de ser una herramienta de trabajo, pero yo creo que con el paso del tiempo, ya es una cuestión netamente decorativa. Me refiero para nosotros. O sea, sabes que está ahí, sabes que te tienes que dirigir ahí, pero yo creo que más allá de la cámara es a lo mejor tener un lenguaje que pueda provocar que el que te esté viendo, que el que te esté escuchando, pues lo vea como una charla y no tanto así como pues una situación de análisis a lo mejor muy duro, ¿no? Un análisis así muy profundo de las cosas. A mí particularmente, yo no me siento analista, ¿sí? O yo no me considero el que quiero generar un análisis, no, al contrario, yo lo que quiero es compartir y poder platicar de algo y dejarles a lo mejor alguna historia, y sí, creo que la cámara, pues digo, te va a acompañar mientras te mantengas en ese trabajo, pero te repito, conforme pasa el tiempo, ya se vuelve para uno, insisto, como una pieza decorativa, ¿no? Porque, pues, si no estás platicando con el compañero para tratar de transmitir al público, estás entrevistando a alguien para compartirle al público, estás viendo a la cámara a lo mejor, pero para tratar de conectar con el público, ¿sí? O sea, es verla de distinta manera, ¿no? Sí, y otro elemento de acompañamiento que existe, pues pueden ser tus compañeros o inclusive tu misma voz. Y cuando uno se expresa delante de una cámara en un programa, pues tiene que ser veraz, congruente y sobre todo tiene que saber ser crítico. Es como que tiene que tener toda esta denotación de elementos para poder realizar esta labor. Sí, porque, mira, hoy, a diferencia de hace décadas, pues hoy ya no tapas el sol con un dedo, ¿no? Hoy, digo, a lo mejor si nos ponemos en el tema de historia, pues antes si decía Jacobo Zabludowski algo, pues decías, lo dijo Jacobo, caray, pues ¿cómo lo voy a debatir? Porque aparte no había forma de, o sea, tú hasta el día siguiente encontrabas un periódico, no había la oportunidad que tienes el día de hoy de prácticamente al segundo estar recibiendo información constante de lo que quieras, llámese política, llámese deportes, llámese espectáculos, ¿no? Pero eh, el tema de la objetividad, o sea, el tema del estilo periodístico también, digo, yo respeto mucho a los compañeros periodistas, a los compañeros que ejercen en distintas empresas y tienen sus estilos muy marcados, ¿no? Y a lo mejor son más populares que a lo mejor uno, ¿sí? Yo no busco popularidad, o sea, yo realmente, pues, si buscaría popularidad desde hace muchos años, pues a lo mejor hubiera salido encuadrado en la televisión, hubiera hecho alguna otra cosa que llamara la atención. No, 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 simplemente uno es un instrumento, ¿sí? Para compartirle al público ciertas situaciones, ¿sí? Porque hoy el público incluso ya no nos necesita, ¿sí? Y no digo porque no, porque seamos un cero a la izquierda, no, sino porque simple y sencillamente de lo que tú quieres conocer, pues es nada más de que te adentres a la internet. O sea, ahora, incluso en los últimos meses, pues hemos escuchado mucho la inteligencia artificial, ¿no? No sabemos a dónde nos va a llevar. Incluso ya se están haciendo ejercicios en algunos medios donde hay una personalidad o un locutor o un conductor hecho por inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, el tema de la objetividad, el tema de respetar el micrófono, pues es algo que tú vas heredando. O sea, yo particularmente te puedo decir que a mí me sirvió mucho haber entrado en esa década de los 80 porque me tocó convivir con muchos locutores de la vieja guardia, ¿no? Que realmente respetaban el micrófono, que realmente tenían una buena dicción, que realmente tenían una buena charla, ¿sí? Y creo que a final de cuentas eso es lo que uno, pues también de cierta manera le impacta y lo quiere replicar, ¿no? O sea, lo replica en ese sentido, porque pues para uno es un ejemplo, ¿sí? Yo no me pudiera comparar con otro locutor que no me gusta su estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca pudiera hacer una locución como la hace mi compadre
Luis Demetrio, que es mejor conocido como el Cepi Boy, ¿sí? O sea, sí me explico, o sea, Sí. es un estilo, va a un mercado, ¿sí? Y a lo mejor yo en su momento estuve también en una estación grupera, pero a lo mejor nunca hubiera llegado a decir las cosas como las decía el Cepi, ¿no? Sí, y también pues se habló mucho sobre la vieja guardia y pues obviamente año con año llegan cada vez más guardias y con tu trayectoria y tu inmensa carrera que tienes en los medios de comunicación, pues te ha tocado ver mucho y te ha tocado y te sigue tocando observar a las nuevas generaciones que arriban a los medios de comunicación. Sí, 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 creo que, pues, a final de cuentas, pues eso es, ¿no? O sea, y eso también para nosotros, al día de hoy, nos debe de marcar el entender que tarde o temprano tienes que ser la estafeta, ¿no? Yo creo que también el hecho de que estés muy consciente de tu trabajo, dónde trabajas, o sea, esto tarde o temprano se acaba, o sea, no es eterno, eh, y tienes que entender que el día de mañana también así es el medio, o sea, ya no estás y el que sigue, ¿no? Lo único es, pues, tratar de, si llega alguien o si tú tienes la oportunidad de apoyar a alguien, arropar a alguien, pues es nada más de que se va a hacer con su estilo particular, pero a lo mejor con las ideas o con los estilos que uno maneja, ¿no? O sea, es una gran realidad, ¿no? Y sí, digo, creo que hoy en día, si bien es cierto, el periodismo deportivo convencional, sí, como el que ejercemos nosotros, ya sea en televisión, en radio, me tocó escribir en periódicos, hoy a lo mejor no tiene la vigencia como la tuvo hace algunos años, pues hoy existen otras plataformas, ¿no? Lo que tú estás haciendo, lo que se genera a lo mejor en un estilo de Facebook, yo les decía mucho a los estudiantes de comunicación, les digo, es que ustedes tienen lo que nosotros no teníamos antes, o sea, el poder expresarnos en una plataforma que de cierta manera, pues llega a todo el mundo, ¿no? O sea, vaya, a lo mejor para ti hoy el Facebook dices tú, no, pues ya es de viejitos, ¿no? Pero bueno, tienes el TikTok, tienes el Instagram, sí, tienes el Twitter, y hoy en todas esas plataformas, pues tú sabes bien, es video, es audio, es texto, eh, ya no hay tanta ciencia, y no digo ciencia, me refiero en escribir, en cargar un texto, en subir una fotografía o subir un video, hacer un live, ¿sí? O sea, el tema es, o sea, lo que sí tiene chiste es lo que tú quieras compartir. O sea, identificar qué es lo que quieres tú compartir y obvio tener esa paciencia, ¿no? De que, pues, pegue, impacte, que marque una diferencia y que, bueno, pues, así como nosotros que tenemos el rating, pues ustedes en redes sociales tienen los famosos views, ¿no? O los famosos likes o lo que tú quieras. Entonces, sí creo que las nuevas generaciones también tienen que encontrar el día de mañana el realmente monetizar, ¿sí? Todo esto que estamos haciendo, ¿no? O sea, que están haciendo ustedes con las nuevas herramientas que tienen de trabajo, ¿no? Sí, y dentro de estas nuevas herramientas que llegan, de esta realidad multimedia en la que se vive, pues justamente con toda tu trayectoria y como mencionaste anteriormente, pues tú enseñas lo que a ti te enseñaron hace muchos años y estás en esto. Sí, pero también hay que actualizarse porque, pues Exactamente. digo, a final de cuentas, yo me puedo escuchar muy romántico y puedo platicar muchísimo de historias de hace 30 años, ¿no? Pero esto cambia muy, muy rápido, o sea, así cambia el mundo, ¿sí? Lo que no cambia es si vas a encarar una cámara de televisión, ¿sí? Siendo tú un presentador, pues de entrada tienes que cuidar tu lenguaje, ¿no? Tu comunicación no verbal, tienes que cuidar muchísimas cosas. Si vas a escribir, así sea en una plataforma de red social, pues no vas a escribir con errores ortográficos, o sea, vaya, o sea, creo que hay cosas que sí
pierden caducidad o no tienen caducidad, ¿sí? Y hay otras cosas que tienes que estar actualizándote constantemente. Digo, hoy, por ejemplo, el marketing a lo mejor es muy distinto al que era hace 10 años, ¿no? Hoy, el reconocer que el deporte, y esto creo que a lo mejor tú lo has visto si has seguido la famosa Kings League, donde participa Piqué y estos youtubers y que está por ahí Sergio Verdirame, ¿sí? O sea, yo lo platicaba en el Tec Milenio porque nos tocaba dar una certificación de administración deportiva en el Tec Milenio hace algunos años. Y yo les platicaba a los muchachos, o sea, el deporte como tal ya lo conocemos, o sea, la regla ya está claro, hay algunas variantes, ¿no? Como en el béisbol hubo recientemente, pero aparte del deporte, ¿qué más vas a dar? O sea, ¿cómo lo vas a innovar? Y si tú has visto la Kings League, pues creo que resulta atractivo, ¿no? O sea, resulta atractivo al grado de que sin necesidad de otra cosa más que todo lo que representan las nuevas plataformas de comunicación, pues llenaron el estadio del Barcelona, ¿no? Y tienen Sí. viewers que ya quisiéramos nosotros. O sea, el tema es evolucionar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo el béisbol? ¿Qué es lo que va a hacer el box? ¿Qué es lo que va a hacer el fútbol americano? O sea, el mismo básquetbol modificó su playoff, ¿sí? Ahora el fútbol, la Liga MX va a modificar también ese playoff simulando lo que se hizo recientemente en la NBA, ¿no? O sea, tienes que moverle. Sí, uno va modificando, sea su persona, sea en su trabajo, con eso de las redes sociales, pues también uno se envuelve y se mete de lleno a este nuevo medio que existe, que puede ser Instagram, TikTok, Facebook, pero si hubiera una cosa que tuvieras que decir a ti mismo para el futuro, con todo lo que has vivido y todo lo que vivirás, ¿qué sería lo que te dijeras? Ay, bueno, pues sí, es complejo, pero yo creo que a mí sí me hubiera gustado vivir esta época más joven, ¿sí? O sea, ¿por qué? Por las herramientas que tienes, ¿sí? Creo que el mensaje o mi comentario sería, aprovechen lo que tienen, ¿sí? Aprovechen lo que tienen, porque hoy el mundo no es como en mi época que teníamos a lo mejor miedo incluso de salir. Y me refiero a salir a arriesgar a otro estado o a otro país, ¿no? Y hoy es muy común la movilidad. O sea, hoy ya no te importa tanto si te vas a los 18, 20 años a vivir a Estados Unidos o a Europa si tienes esa oportunidad. O sea, creo que se están derribando esas barreras, ¿sí? Se está generando esa bonita competencia de que el joven, ya sea mujer o ya sea varón, pues digo, o sea, no hay ataduras, ¿no? O sea, hay, hay incluso una mayor oferta educativa, así sea escuela pública o escuela privada. Claro, escuela privada te permite otras cosas que a lo mejor no tiene la escuela pública. Pero, por ejemplo, yo estoy muy sorprendido. Mi hija recién salió de sexto grado de primaria y ya sale con un grado obvio de inglés, pero casi perfecto, pero también está aprendiendo alemán, o sea, y dices tú, caray, o sea, yo en prepa todavía me trababa con el yes o el no, ¿verdad? O sea, digo, hoy creo que esto que están ustedes teniendo al alcance para la comunicación, para poder generar periodismo, aprovechenlo porque si vas a ser contador de historias, pues hay tantas historias alrededor de nosotros mismos, ¿no? Grandes atletas regiomontanos, ¿sí? Hoy tienes si tienes la capacidad de generar un impacto en redes sociales, créeme lo que llegas a los estadios de fútbol sin ningún problema, ¿eh? O sea, tienes las puertas abiertas, hoy se requieren muchos influencers, como les llaman ahora, ¿no? Entonces, hay que comprometerse a realmente dar ese gran paso y aprovechar todo eso que se tiene, ¿no? Con todo esto que se tiene, pues obviamente lo que nunca se acaba es la comunicación. Y si la gente quiere estar enterado de tu trayectoria, quiere saber quién es Pedro Piña, en dónde te puede seguir, dónde te puede localizar.
Bueno, obvio, profesionalmente, pues en Televisa, Univisión, en Monterrey, donde nos encontramos, sí, me toca conducir el segmento deportivo de Noticiero Matutino. Me encargo de la oficina de TUDN aquí en Monterrey. Obvio, también tengo el programa dominical ahora. En la radio estoy de 4 a 5 en el Heraldo de México, que es el 99.7 de FM. Obvio, maestro universitario, tanto en la Facultad de Organización Deportiva como en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y en redes sociales, bueno, pues digo, ya no soy tan, ¿cómo te puedo decir? Tan constante, porque pues también de cierta manera uno va envejeciendo y uno ya como que no le da el tiempo para de repente, si pones un tweet, si pones a lo mejor un posteo en Instagram, no uso TikTok, no tengo un canal de YouTube, o sea, y créemelo, o sea, mucha gente me ha dicho, oye, vamos a sacarlo, vamos a tener, no lo sé, o sea, también, vaya, ese es el valor de cada ser humano, tomar decisiones, y si no te late hacerlo, pues no hay que hacerlo a la fuerza tampoco. Sí, y porque el tiempo puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, todo Sí, dependiendo cómo lo utilicemos. Y así es. justamente con estas palabras es como voy a ir dando cierre a esta charla. Pedro Piña, muchas gracias por haberte pasado No, aquí a este gracias a ti, episodio. Sergio. A mí, sinceramente, me la pasé muy bien. Espero que te la hayas pasado también muy bien aquí en este episodio de Sí, Charla en claro, Narval. claro. Y a mí no Siempre me queda, charlar es bueno, siempre charlar es bueno. sí, Y con y los jóvenes más. exactamente. Y como la charla en algún momento tiene que acabar, este episodio ya ha llegado a su fin y solo me queda decir que mi nombre fue Emilio Zavala y esto fue Charla en Narval. Nos vemos en la próxima.